Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí estar comenzando este día con ustedes una nueva materia, dando inicio formalmente a través de nuestras clases de este ciclo 2 del año 2020, y vamos a estar desarrollando durante los próximos meses la materia de Derecho Internacional Público. Una materia que tengo aproximadamente unos 5 años de estar impartiendo y que en lo personal me resulta agradable, me resulta muy interesante cada una de las temáticas que en esta materia podemos estar desarrollando, cada uno de los contenidos. Les deseo éxitos, les deseo que se esfuercen y se dediquen lo más posible, que a pesar de las adversidades o las dificultades que puedan existir en estar desarrollando nuestra cátedra de esta manera, nunca se pierda el entusiasmo, el deseo de conocer, y que en todo momento ustedes vayan pensando que tienen una meta por delante y que la quieren alcanzar. Que sus sueños de ser profesional se cumplan y que no sean cualquier profesional, sino que uno a la altura de la Universidad de El Salvador. Agradeciendo su presencia, agradeciendo su atención, comenzamos con nuestra materia y con nuestra primera clase. La clase de este día nos servirá solamente como un punto de partida para entender concepciones básicas que están inmersas en torno al derecho internacional público. Partiremos necesariamente de algunos conceptos que hemos venido conociendo prácticamente desde el inicio de la carrera. A estas alturas todos recordarán las clases que recibieron durante los primeros ciclos, en los que una y otra vez repetíamos qué entendemos por derecho, entendiendo siempre este concepto tan básico y primario para nosotros, los que somos abogados, los que también están en esta carrera buscando ejercer tan noble profesión. Recordamos que el derecho lo vemos como un conjunto o un sistema normativo que regule la conducta de las personas dentro de la sociedad. Así pues, entenderemos siempre el derecho como un mecanismo humano para poder establecer reglas de conductas que deben ser cumplidas por los integrantes de un colectivo social, y si no son cumplidas por este, necesariamente habrá que hacer uso de una facultad o un poder coercitivo para hacerlas cumplir por la fuerza. Es ahí donde interviene de una forma directa y específica el Estado. Entendemos, pues, que Estado y derecho son un binomio inseparable, pues no podemos concebir un Estado sin derecho, ni es posible creer que pueda existir derecho sin Estado, pues el Estado requiere ciertas reglas, ciertas conductas que imponer a sus particulares, estableciendo también la convivencia entre ellos para evitar que la convivencia se vuelva conflictiva. El derecho busca la armonía social, y de alguna forma también el derecho está al servicio del Estado para que el Estado haga valer su autoridad. Pero a la vez, el derecho necesita del Estado, pues la coercibilidad solamente puede venir de este. Y esto lo hemos entendido, repito, desde el primer año de la carrera, sabiendo que será el Estado o será el grupo institucionalizado, el colectivo institucionalizado, el que haga valer esa autoridad que recibió del contrato social con el colectivo para poder hacer que las normas sean cumplidas. En síntesis diríamos que el derecho necesita del Estado para su aplicación y para garantizar que pueda ser exigido, y el Estado necesita del derecho para garantizar su existencia y su supremacía. Bajo esta perspectiva, no es difícil entender que el derecho requiere un ente regulador, un ente tutelar de los derechos y facultades de las personas, pero al mismo tiempo surge la incógnita o la necesidad de pensar quién es el que controla a este ente controlador o regulador. ¿Será posible que se puedan establecer reglas de convivencia al Estado como principal artífice del derecho en ese binomio que existe entre ellos? Más aún, ¿será posible que exista un sistema normativo donde el regulador de la vida y de la convivencia y de la norma jurídica sea a su vez el regulado, el sujeto pasivo de esta relación normativa en la cual se le van a imponer reglas de conducta al Estado mismo? Podría parecer fácil si pensamos desde la óptica de los derechos humanos. Podría parecer fácil si pensamos detenidamente en un esquema
de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución que son garantizados a los particulares y que requieren ciertas garantías a la actividad estatal personalizada o institucionalizada a través de los entes de gobierno, pero más allá de eso, ¿cómo poder garantizar que un Estado, un colectivo social, una persona jurídica o política por excelencia como es el Estado, pueda tener ciertas normas de conducta de una manera externa? Fácil es, repito, pensar desde el derecho constitucional que el detentador del poder también debe ser hasta cierto punto limitado en su conducta. Pero eso es parte del resultado de entender un contrato social. Pero ¿qué pasa con nuestros vecinos? Un Estado en relación al otro. Una forma de determinar cómo puede o cómo debe actuar el Estado de El Salvador, por ejemplo, en sus relaciones cotidianas con el Estado de Guatemala, con el Estado de México o con cualquier otro Estado con el que de alguna u otra forma tenga que interactuar. Es ahí, precisamente, donde se vuelve necesaria tener una visión más amplia acerca de un sistema normativo que regule al regulador de la convivencia social. Pues muchas veces los estados en su comportamiento con otros colectivos, y digo colectivos en el sentido de que siempre han existido formas de agrupación humana que tienen este nivel de complejidad de estar conformados por un colectivo social que asume un territorio que le es propio y donde ejerce su autoridad o ejerce su dominio o su poder. Entonces, siempre vamos a encontrar colectivos que tendrán diferentes nombres. Les podemos llamar pueblos, les podemos llamar naciones. Hoy en día podemos hablar de los estados modernos. Pero independientemente de la denominación que recibe este colectivo institucionalizado y dotado de poder o autoridad, dotado de soberanía, siempre tendrá la posibilidad de interactuar con otros grupos, con otros colectivos, y frente a ello podrá tener diferentes normas de conducta que pueden ser de una u otra forma, digamos, reprochable, o si lo decimos de una forma un poco más sutil, que pueda ser conflictiva. Es posible, y esa será nuestra premisa inicial para esta materia, es posible que el Estado, en sus acciones cotidianas, en su interacción cotidiana con otros estados, realice conductas que son atentatorias a la armonía, a una pacífica convivencia con estos otros colectivos y por ende es necesario que se le regule. ¿Cómo puede ser esto? De un Estado afectando la convivencia y la armonía en relaciones con otros pares, pues desgraciadamente esta es una situación que ocurre con demasiada frecuencia y ha ocurrido prácticamente desde el momento inicial en el que se ordena o se agrupa a los seres humanos en estos entes dotados de autoridad independientemente de cómo se les nombre. Desde el origen entonces de la civilización humana entenderemos que un grupo con soberanía y autoridad puede fácilmente afectar intereses de otros y de esa forma afectar la pacífica convivencia en medio de una comunidad entre pares. Vamos a ver particularmente algunas de estas conductas que son, además de reprochables, perjudiciales por su grado de alta conflictividad. Tenemos bastante claro que el ser humano es un ser gregario, es decir, que es un ser sociable por naturaleza. Vive, se desarrolla, genera la mayor parte de sus actividades dentro de un colectivo, como parte de un colectivo o de una sociedad. Esto ha sido objeto de múltiples discusiones, desde aquellos que ven este carácter social del hombre como una respuesta a su necesidad innata de estar con otros. Otros dirán que no se trata de esa necesidad de compartir y de estar con otros de su misma especie, sino la necesidad de proteger sus propios intereses. Es decir, que este carácter gregario viene dado precisamente por el carácter egoísta del hombre que necesita protegerse a sí mismo y para eso busca la ayuda de otras personas.
Independientemente de cuál sea la motivación que da origen a esta forma de agrupación humana, lo cierto es que el ser humano siempre se ha agrupado y sus formas de agrupación pueden ser desde la más básica, como la familia, hasta aquellas que ostentan de mayor complejidad, como son los estados modernos. Una de las formas de organización humana que a nosotros nos ha marcado como un hito en la historia, particularmente en la historia occidental, es la historia de Roma. Buena parte incluso de su derecho es el que nosotros hemos heredado y el que se aplica en El Salvador, dentro particularmente del derecho romano, del derecho civil. Entenderíamos pues que desde el origen del ser humano han existido colectivos sociales que tienen un nivel de evolución, un nivel de organización y un nivel de desarrollo que es, digámoslo así, superior a otros que se encuentran cerca, a otros colectivos que podríamos decir pares o similares en cuanto a tratarse de agrupaciones humanas que se encuentran asentadas en un territorio y sobre este ejercen soberanía y autoridad, pero dispares en cuanto a la capacidad de mantener el territorio y de mantener la soberanía sobre este mismo. Es ahí precisamente donde surge un aspecto negativo en la historia de Roma, pero latente mucho antes y mucho después del surgimiento de esta civilización romana. El término con el que vamos a recordar a los romanos, más allá de su república, que es la que se hereda en la mayor parte de estados actuales, es el término del imperio. Roma en sí, dentro de su organización política, constituyó una república. Entendemos la república como aquella forma de gobierno en el cual se encuentran divididos las diferentes manifestaciones o expresiones del poder del Estado, y que entenderíamos existe un administrador, como en su momento era el César, y un Senado que es el que legisla, el que va a crear las leyes que van a regular la convivencia del colectivo, pero el otro o la otra cara de Roma es este carácter imperial. Como imperio llegó a utilizar sus recursos no solamente para mantener su territorio, sino para expandirlo a través de la fuerza militar. De ahí que el término imperio va a tener su origen en el mismo latín, del término imperium, que a su vez deriva de penetración, y perare, que es ordenar o preparar. Ordenar o preparar una penetración, una incursión con fines o intereses de carácter político y también económico. De este imperare surge el verbo imperare, que significa poder o capacidad de mando militar. Y es precisamente aquí donde vamos a encontrar uno de los principales problemas de esta forma de interacción de un colectivo. Llamaré en este caso a este colectivo Estado, pues tiene cada una de las características propias del Estado, un colectivo social que se ha asentado en un territorio que le es propio y sobre el cual ejerce su poder o su autoridad. Entonces tenemos un Estado que tiene capacidad militar como para poder anexar más territorio al suyo, pero a través de este poderío militar. Ese es, repito, uno de los problemas esenciales que hemos podido encontrar en cualquier civilización humana, en cualquier etapa de la historia humana y en cualquier latitud de la Tierra. Vamos a encontrar imperios en diferentes lugares, retomaremos este punto más adelante en cuanto a las diferentes manifestaciones imperiales, pero lo que me interesa en este momento es que tengamos claro la concepción imperialista como una manera de organización de un pueblo, nación o estado, aquel que va a obtener buena parte de su territorio a través de su poderío militar. De ahí una de las definiciones que me interesa mucho la tengan muy presente en este punto de la materia, en este punto de partida de la materia, que es cómo concebir o cómo entender el término imperio. Un imperio es, pues, un estado multirreligioso, multicultural y multiétnico que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión y que además mantiene una expansión constante de no darse presión externa o interna de tipo económico, un periodo de crisis, o político,
la caída de una élite dominante o militar. Es decir, estamos ante un estado en donde no existe una manifestación uniforme de los grupos internos que lo componen. Decimos que es multirreligioso porque en un imperio encontraremos diferentes credos profesados por diferentes grupos que están al interior de este. Multicultural porque tienen diferentes lenguajes muchas veces, diferente historia y diferentes manifestaciones artísticas y de la vivencia humana, y multiétnico porque esta forma compleja de organización estatal también está afectada por diferentes, digámoslo así, aunque suene en lo particular, así me resulta peyorativo, diferentes expresiones raciales. Estamos ante un Estado que se ha organizado de tal manera que el poderío militar le permite el poder tomar el territorio de su vecino para anexarlo al propio y de esa forma ejercer un mayor control o ejercer su soberanía, su poder o su autoridad en otros territorios, y que se mantiene constantemente en expansión, como lo dice la definición, porque se mantiene en constante evolución de su capacidad militar. Está claro entonces que ahí vamos a encontrar uno de los problemas más apremiantes en la historia humana, cómo hacerle frente a aquel colectivo social menos capacitado, con menos recursos, con menos poderío militar, a aquella nación cercana que tiene una situación pues evidentemente mejor en estos aspectos. Mayor capacidad militar, mayor capacidad técnica, mayor capacidad armamentista, mayor capacidad logística, y que por lo tanto resulta fácil ser presa de este poder o de esta ambición territorial, económica y política del Estado con mayor autoridad. De ahí que en una relación imperial vamos a encontrar esa subordinación de un Estado que estará bajo la influencia o dominio de otro. Roma es, repito, por excelencia, el ícono que nosotros entenderíamos acerca de la capacidad imperial. Y vamos a ver que junto con este término del imperio encontraremos otros dos conceptos que van de alguna manera ligados a este, como sería el imperialismo y el colonialismo. Realidades que han estado presentes en la historia humana, realidades que le han causado en mayor o menor grado mucha afectación. Hasta este punto creo que podemos ir evidenciando uno de los problemas más grandes que ha tenido que enfrentar la humanidad a lo largo de su historia. Que existen colectivos sociales, llámense reinos, estados o de la forma en la que podrían ser denominadas en su momento, que tienen mayor capacidad frente a otras que por diferentes circunstancias de carácter histórico o de cualquier otra índole se encuentran desprovistas de esa capacidad. Así pues, aquellos que tienen más poder se consideran y se han considerado históricamente que se encuentran con cierto derecho, hasta si se quiere decir así, natural, de poder repartirse el mundo, de poder repartirse la tierra en donde pueden ejercer precisamente ese poder o esa autoridad. Cuando hablamos precisamente de esto, y lo decimos con el término que previamente hemos escuchado, imperio, diríamos que se han logrado establecer históricamente muchos imperios. Imperios que entenderíamos como colectivos, formas complejas de organización humana que han sido capaces de irse extendiendo territorialmente y bajo esa extensión territorial han ido sometiendo uno u otro pueblo para mantener más y más poder, una alta concentración de poder. Y es ahí donde surge otro término importante que es el imperialismo. Haré una aclaración sencilla en cuanto a estos dos conceptos que se pueden observar, imperialismo y colonialismo, en el sentido de tratar de entender una diferencia un poco más universal que la que desde el marxismo se ha querido exportar y que se toma hoy en día como de una manera generalizada. El imperialismo, desde la óptica marxista, se trata de ver como un fenómeno de carácter militar y el imperialismo se trata de ver desde una óptica de un problema de carácter económico,
una expansión de las facultades o habilidades o poder económico de una nación en relación a otra, y el colonialismo como un componente de carácter político, es decir, de sumisión a poder político de una nación frente a otra. Esta forma de concepción no digo que sea errónea, el problema es que la siento demasiado restringida o limitada, por cuanto diríamos que se concibe como el imperialismo un fenómeno histórico que surge a partir de 1870 aproximadamente y que implica una máxima fase del sistema capitalista en el cual aquellas naciones capitalistas más poderosas expanden su capacidad económica hacia otras tierras para poder dominarlas o someterlas, pero no militarmente y no políticamente, sino a través de la fuerza del dinero o su capacidad como tal, capacidad monetaria, y eso pues se manifiesta y se sigue manifestando a lo largo de la historia, y tratan de ver el colonialismo como esa expresión del poder político militar de un Estado que somete a otro territorio ya no disfrazado por la economía, sino por la fuerza bruta, podemos decirlo así, que hace que la otra se encuentre sometida al yugo militar y al poder político de otro Estado. En lo personal, pese a que considero que esta diferenciación es válida, creo que debemos ver más bien el imperialismo como una manifestación un poco más genérica para poder entender que es un problema aún mayor que el alcance económico del poder de un Estado. Por ello, quiero que entendamos en esta materia al imperialismo como una actitud o una forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar. Puede ser entendido incluso como una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o Estado sobre otros. El problema entonces lo tenemos aquí, al ver que el imperialismo es una conducta justificada de un Estado que se considera con derecho de poder someter a otro. Y aquí lo veremos amplio, de querer someterlo porque puede hacerlo, porque se lo permite su capacidad económica o su capacidad militar. De ahí que el imperialismo justifica la opresión de un Estado por parte de otro. Justifica y considera incluso un derecho ganado históricamente con la forma de organización que se ha podido tener por este Estado, justifica el que pueda, ante esa capacidad adquirida, someter a otro. Y en ese sometimiento borrar incluso los rasgos culturales y los rasgos históricos de otra nación. Esta actitud, justificada doctrinariamente, podría ser respaldada incluso por lo que algunos llaman el darwinismo social, esa capacidad de evolución que puede tener mucho más evidenciada un Estado en relación a otro, que le hace poder decir que ante esa evolución histórica, ante esa evolución social, pues es necesario que la haga valer a través de la conquista de un territorio. Y habrán otras manifestaciones dentro de la concepción imperialista del mundo. Pero el punto importante es que aquellas naciones económicamente poderosas y sobre todo aquellas naciones que son política y militarmente poderosas, históricamente han sometido a las naciones que son política, económica y militarmente más débiles. Y esto generará necesariamente un clima de desestabilidad en las relaciones internacionales, pues una nación se sabrá, y así es, se sabrá con suficiente capacidad como para poder anexar el territorio de otra, que a su vez se sabrá suficientemente débil como para no poder hacerle frente a aquel que le invade y que le somete. Más allá de eso encontraremos que en algún momento la nación sometida buscará la forma de reivindicar su propia historia y su propia soberanía expulsando al invasor. Y necesariamente el poder imperial buscará la forma de mantener en el tiempo ese territorio ganado y ese poder adquirido a base de la fuerza militar. Lo que tendremos entonces son expresiones de violencia institucionalizada, violencia
por reivindicaciones políticas o violencia por el conservadurismo de las capacidades y extensiones territoriales adquiridas. Por si eso fuera poco, tendremos el apetito desmedido de poder de un imperio que quiere someter, de ser posible, a otro imperio cercano. Y lo que nos traerá como consecuencia es necesariamente que la resolución de esta tensión entre los diferentes poderes nos lleve a conflictos de carácter bélico, que lo entenderemos desde ya con el término guerra. Haciendo un paréntesis para decir que en derecho internacional la guerra se va a entender como el conflicto bélico que enfrenta a dos o más estados. Así pues, resumiríamos este punto al decir que la intención imperialista de un estado generará la posibilidad de anexión de territorio a través de la fuerza militar, la respuesta en defensa del sometido, la búsqueda de permanecer en esa situación de sometimiento y subordinación a través de la fuerza militar y la constante amenaza de que otro imperio cercano quiere expandir aún más su territorio enfrentando al imperio dominante. La lucha por la hegemonía en un territorio, la lucha por la hegemonía incluso a nivel global, que nos traerá como consecuencia un constante y permanente clima de guerra. Creo conveniente detenerme en este punto para recordar que en la historia humana, como ya lo he dicho, han existido uno tras otro imperios de importancia histórica por su capacidad, por su expansión, por su territorio e incluso en algunos casos por los legados que ha podido dejar a la humanidad, como he podido mencionar previamente, el Imperio Romano. Desde que existen la cultura humana, desde que existen formas de agrupación humana, habrán intenciones imperialistas de expandir territorio por la fuerza, quitándoselo a aquel que está más débil y que no puede hacer ningún tipo de acción defensiva que sea suficientemente importante como para evitar la anexión. Así, he de mencionar, como dije previamente, que el gran ícono que conocemos en Occidente de los imperios es el Imperio Romano, uno de los más importantes que han podido existir, no solamente por su capacidad militar, que sí es importante entender que fue uno de los ejércitos más poderosos en su momento y que incluso hoy en día hay gestas de este ejército que se consideran dignos de encomiar desde el punto de vista de las doctrinas militares. Su expansión fue importante de buena parte del Mediterráneo, se extendieron a zonas más distantes, como hablar de Galicia, como hablar incluso de algunas regiones en África, y su impacto histórico y cultural es sumamente importante. Pero su ambición, su deseo desmedido de poder y de expansión territorial, que tenía como una de las principales razones o motivaciones el poder mantener un estilo de vida adecuado para el centro de dominio de poder, y no importando que fuera a costa de la pobreza y de la sumisión de la periferia de este imperio, que era la que con sus tributos y con sus recursos naturales costeaba el buen vivir de los romanos. Un imperio para estudiar, un imperio para entender, pero sobre todo un imperio para temer en su época por esa capacidad tan desmedida de poder anexar territorio a base de fuerza. Quiero que consideremos también brevemente el Imperio Turco Otomano, que en lo particular tiene importancia en cuanto que se extiende en toda la zona que sería el Medio Oriente, en todo lo que serían hoy en día estas naciones árabes que generan tanta conflictividad y que en algún momento se expandió este imperio con tanta importancia ante la caída de Bizancio, que digámoslo así sería a la oriente del Imperio Romano. Una vez dividido el Imperio Romano, tenemos el Imperio Romano Occidental, cuyo centro es Roma, y el Imperio Romano Oriental, cuyo centro sería Constantinopla y que sería conocido como el Imperio Bizantino. A la caída de este imperio se llega a establecer
con gran importancia en esta región el Imperio Turco Otomano, que duró en su tiempo de conquista y manteniendo su poder hasta después de la Primera Guerra Mundial. De ahí su importancia, pues a la caída de este Imperio Turco Otomano han de surgir a lo largo de la historia todas las naciones árabes que hoy en día quisieran de alguna manera, y existe una tendencia muy fuerte hacia ello, quisieran poder establecerse en un gran estado árabe, en una Arabia para los árabes, como fue el sueño de muchos de los grandes precursores de las naciones árabes como tales, pero particularmente de los que llevaron al colapso y al derrocamiento del Imperio Turco Otomano. Un imperio también que me parece importante que consideremos es el británico, cuya capacidad militar también vino acompañada de su capacidad económica, buscando nuevas rutas de expansión del comercio, buscando la manera de hacerse de mayores recursos, especies, sedas. Este imperio llegó a establecerse en buena parte de Asia, incluso algunas de las grandes naciones y de los estados más prósperos en Asia, como lo es Japón, estuvieron bajo el sometimiento del Imperio Británico. Entenderíamos incluso de que su expansión también fue bastante paralela con la Revolución Industrial, que también vienen marcando de alguna forma la necesidad de obtener más y más recursos para mantener ciertos estilos de vida muy propios de la burguesía británica. Otro imperio importante pues también estuvo presente en nuestro continente, pensemos entre otros países Jamaica o los mismos Estados Unidos, que estuvieron bajo el sometimiento del Imperio Británico. Hasta ahí donde podemos ver, estamos hablando de colectivos sociales, pueblos, naciones o estados que como tal tienen una actitud imperialista, que decíamos anteriormente que justifican a través de su capacidad militar o económica la posibilidad de anexar otros territorios. Y sin ir muy lejos, podemos recordar lo que nos pasó a nosotros, o por lo menos, digámoslo así, a los nativos del territorio que nosotros hoy habitamos, que fueron sometidos por el Imperio Español, aquel que desde la península ibérica llega a extenderse prácticamente por todo el continente americano y llega a tener una importancia trascendente en buena parte del Renacimiento y que se viene a expandir trayendo consigo pobreza, dolor y también borrando los rasgos culturales de aquellos territorios que fueron sometidos. Nosotros o nuestros antepasados vivieron bajo el yugo de un imperio español y podemos ver en ellos esa ambición desmedida de poder y de riqueza. Es ahí entonces donde nos tiene que quedar claro que todo Estado, cuando se siente con suficiente capacidad de poder, puede de alguna manera manifestar expresiones de imperialismo, de justificar a través de la fuerza y, si se quiere, justificar a través de argumentos más o menos racionales la posibilidad de extenderse por el mundo a través del poder militar, a través de las incursiones militares y a través de ello modificar la cultura, la religión, el pensamiento y la vida de otros territorios. Desde ahí, un problema bastante evidente. El problema que trae consigo la existencia de los imperios, que un Estado llegue a considerarse como tal, como un imperio, y que de una u otra forma manifieste expresiones imperialistas, es que generará conflicto permanente con otros estados. Han existido históricamente diferentes conflictos que tienen algunas nociones que son importantes de considerar y de no perder de vista para poder comprender el porqué de la regulación de la conducta de los estados y poder entender una base de partida suficientemente sólida para el derecho internacional público. Desde el momento que un imperio empieza a consolidarse, vamos a encontrar que van a existir permanentes intentos de anexión de territorio. Un Estado, para ser más próspero, considera importante tener más y más territorio. Cuando los territorios son limitados porque hay otro vecino que lo tiene, entonces esta actitud imperialista le hace considerar válido, incluso justo,
porque su capacidad se lo permite, el poder tomar el territorio del vecino y así incrementar su extensión, incrementar su poder e incrementar su riqueza. Desde ahí tendremos un conflicto entre el que quiere el territorio que es de otro y el que desea defender su territorio. Esto nos traerá una consecuencia bastante lógica y desagradable: la posibilidad del uso de la fuerza militar para obtener o mantener un territorio del imperio o de quien desea defenderse de él. De ahí pues que tendríamos a la guerra como un mecanismo legal y legítimo para imponer la supremacía del imperio, pero adicional a ello un mecanismo legal y legítimo para defenderse frente a la actitud del imperio. La guerra es una realidad histórica. La guerra es una constante en la historia del ser humano, pues en la guerra se expresa la necesidad de conquista y la necesidad de defensa para no ser conquistado. Entonces, históricamente se ha visto que todo Estado, incluso en algunas cartas magnas o incluso en algunas constituciones, se habla de la guerra como un medio válido, legítimo, justo y legal incluso para poder defenderse y para poder resolver los conflictos que tengo frente a otro. Un Estado, dirían algunos, siempre tendrá el derecho a hacer la guerra contra aquel que va en contra de sus intereses. La constante guerra entre las potencias económicas y militares para mantener intacta su hegemonía y para ampliar sus rasgos de influencia terminan siendo un detonante de la ruptura de la armonía en las relaciones internacionales. Debemos ver el mundo como un gran colectivo, el mundo como una mega sociedad conformada no por individuos de personas de la especie humana, sino como un colectivo conformado por entes jurídicos políticos que tienen el nombre de estados o naciones. Cuando un estado o nación tiene más poder, tendrá la capacidad, sí, de expandir su territorio quitándoselo a quien tiene menos poder. Pero por el otro lado, podemos encontrar que se pueden enfrentar entre pares aquellos imperios, aquellas naciones suficientemente fuertes que le hacen la guerra a otros que tienen exactamente la misma capacidad y el mismo poderío militar. Cuando esto ocurre, cuando tenemos dos grandes potencias o más grandes potencias enfrentadas en un conflicto bélico, el desenlace y las consecuencias pueden ser considerablemente perjudiciales no solo para las potencias en conflicto, sino para todo el colectivo internacional, para toda la comunidad internacional. Será fácil para nosotros pensar en lo que históricamente se ha denominado Primera y Segunda Guerra Mundial y que algunos historiadores consideran que es solamente un mismo conflicto bélico, simplemente con una pausa más o menos larga entre una y otra etapa del conflicto. Pero no ha sido la única forma de conflicto entre grandes potencias. Han existido otras a las cuales de repente, o porque no se nos ha informado lo suficiente o porque no tenemos la suficiente curiosidad histórica, no le hemos podido dar la importancia que esto implica. Y hay una que para nuestra materia es vital para poder entenderla y que fue conocida en Europa como la Guerra de los 30 años. Vamos a tomarnos unos minutos para poder estudiar algunos aspectos muy generales acerca de este conflicto que fue realmente devastador para Europa en el siglo XVII. Uno de los conflictos históricos más importantes que ha vivido Europa es, como lo he dicho, la llamada Guerra de los 30 años. Cabe aclarar que en este momento daré algunas nociones bastante generales acerca de este conflicto tan trascendente, pero más adelante les daré, por los diferentes canales de comunicación que tenemos con ustedes, un enlace para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de este conflicto, sobre todo para su bagaje cultural y para una mayor comprensión de la importancia que este conflicto tuvo para la historia del derecho internacional público. La Guerra de los 30 años empieza siendo un conflicto de carácter religioso. Sus orígenes son bastante
evidentes que tenían esta connotación. Estamos hablando de un conflicto que enfrenta a naciones de credo católico en contra de naciones de credo protestante, para ver cuál de las dos tendría que ser la que prevaleciera, particularmente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta guerra empieza específicamente en el año 1618, con la sublevación de la nobleza de Bohemia, que no aceptaba el dominio de un emperador católico, siendo ellos protestantes. Es bastante célebre la historia de los emisarios del emperador que son enviados a Bohemia para hablar con la nobleza y que son lanzados por una ventana. Algunas de las historias o crónicas de la época hablan de que, o se refieren a que estos emisarios fueron lanzados de una altura considerable y que no murieron precisamente porque cayeron sobre estiércol. En ese sentido, lo que pudo haber sido una muerte terminó convirtiéndose en una humillación. Y algo que pareciera ser tan simple, incluso hasta podría parecer cómico, termina siendo el detonante para una guerra que duró precisamente 30 años y que involucra a las grandes potencias europeas de la época. Potencias europeas que estaban en similitud en cuanto a sus capacidades militares, a sus capacidades tecnológicas, a sus capacidades armamentistas e incluso económicos. Esta guerra tiene algunas características particulares, como que es la primera en la cual el uso de las armas de fuego se vuelve como que más normal o más cotidiano, convencional podríamos decir, y que esto generará un poder destructivo pues de mayor envergadura, y que algunos historiadores llegan a considerar que este es precisamente el conflicto bélico más mortífero en la historia europea. Se dice en algunos casos que fueron 8 millones de muertos en este conflicto. He de decir que fueron muertos no simplemente por las expresiones de violencia bélica entre un ejército y otro, sino por los efectos que la guerra trajo consigo, como es la hambruna y, digámoslo así también, el saqueo y la caída o el desmoronamiento de las sociedades europeas y de sus capacidades productivas. Quienes sufrieron en mayor medida este conflicto fueron la población de Bohemia, que según algunos historiadores, de estar calculada en 3 millones al inicio de la guerra en 1618, llegó a quedar reducida a 800.000 habitantes al final de la guerra en 1648. Más allá de los datos históricos, creo que es importante que veamos en esto una manifestación de la necesidad del derecho para poder darle respuesta a una situación de hecho. La guerra como tal trae en evidencia cómo es que las acciones humanas pueden afectar de manera brutal a otros colectivos, o a los colectivos o a la humanidad en sí misma. De ahí que quisiera hacer un breve paréntesis para decir que iremos notando en esta materia que los hechos siempre se anteponen al derecho y que el derecho vendría a ser una respuesta necesaria para enfrentarse a los hechos que muchas veces no son simplemente desagradables, sino que son destructivos para la humanidad misma. Esta guerra, con todas sus secuelas, con todas las afectaciones a una Europa devastada y empobrecida, dividida, tenía que parar. Y la forma de ponerle fin no fue de carácter militar, sino de carácter jurídico, a través de un acuerdo de paz, o de 2 acuerdos de paz que en su conjunto vienen a constituir uno de los instrumentos primarios del derecho internacional público y que vienen a constituir un hito en el derecho internacional en general. Estamos hablando de la Paz de Westfalia, de la que hablaremos a continuación. El término Paz de Westfalia hace referencia a 2 tratados internacionales que en concreto se tratan de un acuerdo multinacional celebrado entre las grandes potencias involucradas en la guerra de los 30 años,
que le ponen fin al conflicto. Importante es decir que no se trata simplemente de acuerdos internacionales o de tratados internacionales. No podemos caer en el error tampoco de pensar que es el primer tratado internacional en la historia humana, el primer tratado entre estados. La posibilidad de que un estado con otro lleguen a acuerdos y que los dejen plasmados y que de alguna forma sus relaciones se lleguen a desarrollar en base a estos acuerdos es mucho más antigua que lo que se refiere a la Paz de Westfalia. Sin embargo, este es un hito histórico para la concepción del derecho internacional humanitario por el contenido mismo de la Paz de Westfalia, de estos tratados internacionales. En concreto, repito, se tratan de dos documentos o dos instrumentos que fueron firmados en la región alemana de Westfalia, específicamente los días 15 de mayo y 24 de octubre de 1648. El acuerdo como tal sí le pone fin al conflicto, pues las naciones involucradas en él, hartos de la devastación, del cansancio y de ver que no era posible ponerle fin al conflicto por la vía militar, terminan haciéndolo por la vía diplomática a través de la negociación. Largo fue el proceso de negociación que los lleva a la firma de los acuerdos, pero el contenido que se alcanza en ellos es de carácter trascendental para el derecho internacional público, pues es la primera vez que en ellos encontramos elementos de trascendencia para regular las actuaciones de los estados en sus relaciones con otros. Vamos a ver tres aspectos que son de carácter trascendental de la Paz de Westfalia para nuestra materia. A través de él marca el nacimiento de lo que hoy diríamos o que hoy llamaríamos Estados-naciones, que vienen a ser un primer peldaño para ir abandonando la forma de producción feudal y poco a poco irse consolidando en el liberalismo y las demás facetas históricas que ya conocemos. A través de ellas encontraríamos la necesidad de esa división entre la religión y la política y poco a poco iríamos, digámoslo así, civilizando a los estados y su forma de relacionarse con otros. Marca también, y este es el punto más importante que debemos considerar, marca el primer momento histórico en el cual se llegan a reconocer tres principios fundamentales de las relaciones entre los estados: el de soberanía territorial, el principio de no injerencia en los asuntos internos y el trato igualitario entre los estados, independientemente de su tamaño o su fuerza. En cuanto a la soberanía territorial, el principio tan básico, tan simple, pero tan olvidado en las relaciones entre los estados con una concepción imperialista, es que debe permitirse a cada estado el asumir su poder y su autonomía dentro de su territorio. En contraprestación, el respeto a mi territorio trae la necesaria obligación de respetar el territorio del vecino y no asumirse con autoridad o con poder como para privar de esa autonomía y de ese territorio a otro estado que puede ser inferior en capacidad político-armamentista. Soberanía nacional o territorial vendría a ser una consecuencia fundamental, una piedra angular para el sostenimiento del derecho internacional público. De hecho, hoy en día vamos a considerar que el principio de supremacía o de soberanía territorial es reconocido como uno de los más importantes en las relaciones entre las naciones. El segundo principio es tan sólido e importante como el primero, la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Este respeto a la soberanía, consecuentemente, nos tiene que llevar a entender que un Estado no está facultado para realizar injerencias en la vida política interna propia de su Estado vecino. El mantener la esfera de influencia muy alejada del Estado vecino y atenderse únicamente de sus propios asuntos. Y el trato igualitario entre los estados es que no debemos permitir, no es posible concebir como lógica o natural la posibilidad que las diferencias en tamaño y en fuerza sean suficientes para un trato diferenciado entre los estados.
Aclaro que parece utópico. Aclaro que parece también lógico que estos principios deberían estar imperando en todo momento en la historia de las relaciones de los pueblos. Sin embargo, la historia nos demuestra que a pesar de ser tan básicos y aparentemente tan simples, estaban olvidados en las relaciones entre los pueblos y nunca se habían reconocido como tales dentro de los diferentes tratados en las relaciones entre los estados mismos. Por eso, un tercer aspecto relevante de la paz de Westfalia es que para la mayor parte de historiadores se considera que es precisamente a través de este instrumento jurídico político que se empieza a hablar de un área especial del derecho, una disciplina especial del derecho que se le denomina derecho internacional público. De ahí que podemos decir que estamos estudiando una disciplina jurídica, derecho internacional público, que se le puede con cierta facilidad y con mucha aceptación de parte de los estudiosos del derecho, se le puede considerar que tiene un lugar y una fecha de nacimiento. Digamos que el lugar es Westfalia en Alemania y el año en el que surge este tipo de derecho o esta área de derecho es 1648, porque es aquí donde se sientan las bases para reconocer una forma distinta de entender las relaciones de los pueblos entre sí a través del reconocimiento de los principios de soberanía territorial, de no injerencia en asuntos internos y de trato igualitario entre los estados. Todo ello gracias a dos instrumentos jurídicos, a dos tratados internacionales que se conocen en su conjunto como la Paz de Westfalia. Si quiere entonces, el acta de nacimiento del derecho internacional público es precisamente la Paz de Westfalia. En síntesis podemos decir que si bien el Estado es el llamado a garantizar el cumplimiento del derecho al interior de este mismo, a garantizar que los miembros o integrantes del colectivo social asuman reglas de convivencia que garanticen la vida armónica dentro de la sociedad, resulta que en sus relaciones con sus pares, los estados pueden generar conductas que amenazan la estabilidad y la armonía en el colectivo internacional, en la comunidad internacional. De ahí que se vuelve necesario el crear algún mecanismo para garantizar una regulación del Estado en esas relaciones con sus pares, puesto que, como hemos visto, es muy frecuente y ha sido frecuente en la historia humana que aquellas naciones con mayor poder o con mayor fuerza asumen una actitud de imperialismo, una actitud imperialista que pretende despojar del territorio, de la soberanía, de la dignidad y de la cultura a cualquier otro colectivo cercano que no tenga la misma capacidad. Esta actitud imperialista trae consigo conflicto en la comunidad internacional y el conflicto en la mayor parte de las veces trae la característica o la denominación de guerra. Guerras que afectan gravemente no solamente al Estado institucionalizado, sino también al componente humano que está dentro de él. Las personas como tales son las que tienen que sufrir los flagelos de la guerra. Las personas, el ser humano en particular, es el que tiene que sufrir la muerte de los seres queridos, la hambruna, las pestes que trae consigo la guerra. Esta situación, no obstante ser bastante evidente, bastante lógica y racional, no está presente en la vivencia de los colectivos, particularmente en la de los gobernantes de los estados, y es por ello que es necesario asumir principios y sobre todo instrumentos jurídicos que garanticen una regulación al Estado en su comportamiento. Así pues, existe un derecho, una disciplina del derecho que tiene como objeto regular al Estado en sus relaciones con los demás pares o con los demás miembros de la comunidad internacional. Estamos hablando entonces del derecho internacional público que tiene su origen en la región Alemania de Westfalia en el año de 1648.
es el objeto de nuestra materia y es de lo que estaremos hablando en las sucesivas clases que estemos desarrollando. Por el momento no me queda más que agradecerles la atención prestada e invitarles a que estén pendientes de los materiales que estaré compartiendo en los próximos días, particularmente de aquellos que nos van a ilustrar un poco más acerca de la paz de Westfalia y particularmente de la Guerra de los 30 años como dos componentes históricos de trascendencia extraordinaria para la materia que hoy estamos cursando. Que pasen una feliz semana y que Dios les bendiga abundantemente.